Pero ya sabemos la miseria de estos pseudoinformadores que se apuntan a cualquier campaña de desinformación o campaña sucia contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero fíjense que en cualquier caso, el tema de la inmigración indocumentada va a seguir ahí, va a seguir estando ahí, con todos estos dramas, cuando no se trata de inmigrantes que han muerto en un centro de detención, se trata de migrantes que mueren asfixiados en tráilers, migrantes que mueren ahogados al tratar de cruzar el río Bravo. Esa es el anecdotario trágico de este éxodo que ya dura décadas. Es terrible, pero es curioso cómo informadores como Ciro Gómez Leiva y otros utilizan este tipo de material para utilizarlo de forma política, para tratar de manipular, para tratar de, pues eso, chantajear emocionalmente a la opinión pública ante fenómenos que desde hace mucho tiempo estaban ahí, a la vista de todos nosotros. Pero este tema, lejos de irse, pues no, ahí está. Y de hecho se ha recrudecido. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha incumplido en su promesa de ayudar, de asistir, de estar al lado de México en la propuesta para apostar por el desarrollo de países en Centroamérica o en toda América Latina. México por primera vez se ha desmarcado de esta estrategia de contención militar en las fronteras para decirle a Estados Unidos, ese problema, el de la contención en las fronteras, no va a funcionar. De hecho, no ha funcionado. Sigue fracasando. ¿Por qué? Porque las raíces del conflicto siguen ahí. Entonces, creemos que el gobierno de México debería de presionar más y el gobierno de Estados Unidos debería prestar mayor atención. Pero ¿saben cuál es el problema? Que como suele acudir cada 2 años o cada 4 años en Estados Unidos, el ciclo electoral se vuelve a comer toda la atención de este tipo de crisis. Ciudadanos de muchos países que llegan a la frontera, niños que son encarcelados, separados de sus padres y encarcelados. Y esta situación va a seguir así hasta en tanto Estados Unidos no entienda que se necesita realmente apostar por una política distinta. Por ejemplo, no seguir apostando por aislar a gobiernos como el de Venezuela, que es uno de los que está produciendo mayor número de migrantes en busca de encontrar cielo seguro en Estados Unidos. Tampoco presionar a países como Cuba, que también se ha convertido en un país que está expulsando a muchos ciudadanos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos bloquea desde hace casi un siglo a la comunidad cubana, a la isla, matando de hambre en muchas ocasiones a esa población, a ese pueblo que ha resistido de forma heroica, francamente. Los exiliados, la gente que han sido expulsados de sus hogares, ya son legión. Y este problema ha llegado para quedarse. Por tanto, vamos a seguir saliendo al paso de esta crisis, reforzando la seguridad fronteriza, desplegando a más elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos, utilizando la Guardia Nacional de México como una extensión de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, pues no. Y precisamente el presidente hoy en la mañanera volvió a referirse a este tema. Y en una respuesta que tenía que ver con la suerte que va a correr el señor Francisco Garduño, el director del Instituto Nacional de Migración, que por cierto ya ha sido encausado y a quien se le va a procesar, el presidente no ha querido ser muy específico con el caso de Garduño. Lo que se ha querido hacer es reiterar que Estados Unidos y México tienen que ponerse de acuerdo, y lo hizo hoy a propósito de esta visita que nos hace la representante de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood, para el manejo de la crisis del fentanilo, pero también con ella se va a abordar el tema del tráfico de armas y el de migración. Pero al hablar precisamente de este tema de migración,
y cómo se tiene que abordar, el presidente se manifestó de esta manera. Bueno, ahora sí, la pregunta obligada, pues es el asunto de Garduño, ya lo vincularon a proceso. Usted ha dicho que, bueno, el secretario de Gobernación dijo que se mantenía en su cargo, que no se distraía, que podía seguir trabajando. Usted ha dicho que pues se va a aplicar la ley. Ya hay una recomendación de la Secretaría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre este asunto. Pero yo le quisiera preguntar un poco más en profundidad los derechos humanos en México. Ustedes en esta administración se hizo un esfuerzo muy grande, se rediseñó la Secretaría de Gobernación para crear una subsecretaría de Derechos Humanos. Sin embargo, pues temas como este de los migrantes muertos, pues hablan muy mal del país, hablan muy mal de no respeto a derechos humanos. Está en los asuntos de Ayotzinapa, el asunto de Ayotzinapa con el ejército, está el asunto de Rosendo Radilla, que hace poco vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a darle seguimiento a la condena que ya tiene México sobre no cumplir con los derechos humanos, y aquí el tema es que no avanza. El ejército sigue planteándose como un punto intocable en el tema de derechos humanos, tienen su propia procuraduría, se manejan de otra manera y no avanzamos ahí con todos los esfuerzos que se han hecho en este gobierno por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Sí, se ha avanzado mucho, mucho. Lo que pasa es que nuestros adversarios no reconocen nada de lo que se está haciendo. Y hay una diferencia como del cielo a la tierra entre lo que hacían los gobiernos anteriores y lo que hacemos nosotros en materia de derechos humanos. Por ejemplo, lo de los migrantes. Acaba de suceder hace poco este hecho lamentable y ya hay 9, 10 personas en la cárcel. Hay algo que tiene que ver también con derechos humanos. A los sobrevivientes se les está dando una atención médica que les ha permitido salvarse. Se les trajo a hospitales especializados con los mejores médicos y gracias a eso no han fallecido. Quienes en otras circunstancias, o si no se les hubiese dado atención adecuada, oportuna, hubiesen perdido la vida. Este es un hecho muy lamentable porque en este albergue hubo una protesta, quienes estaban ahí incendiaron unas colchonetas pensando de que con la protesta iban a poder salir. No, están hechas las investigaciones y resultó de que quien tenía la llave no abrió. Pienso que no imaginó que iba a propagarse el fuego como sucedió lamentablemente
y la asfixia. Entonces sucede esta desgracia y de inmediato se hace toda una investigación, cosa que no se hacía antes. Y ustedes, o quienes defienden derechos humanos, en otros casos, en los gobiernos anteriores, guardaban silencio. Es ahora, ¿sí?, que tenemos diferencias de tipo político con el conservadurismo corrupto, que también muchas organizaciones de derechos humanos financiadas por las mafias del poder están señalando constantemente todo lo que supuestamente significan errores de parte nuestra. Nosotros actuamos por convicción y con humanismo. Entonces, hay un proceso abierto que tiene la Fiscalía, la instrucción que se ha dado al interior del Ejecutivo y la solicitud a la Fiscalía es que actúe con estricto apego a la legalidad, porque nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad.